Este cuarto argumento es el problema de lo distinto. Bien. La premisa 1 es, si un ser impasible no puede conocer lo distinto a él, entonces el Dios del teísmo clásico no existe. Premisa 2, un ser impasible no puede conocer lo distinto a él. Esta se sustenta en dos subpremisas. La 2.1 nos dice que si conocer es creer, o pensar, he puesto, pero bueno, podríamos dejarlo en creer. Si conocer es creer que algo es verdad porque es verdad, entonces un ser impasible no puede conocer lo distinto a él. Y la 2.2 es conocer es creer que algo es verdad porque es verdad. Conclusión, el Dios del teísmo clásico no existe. Bien, este argumento se basa en una teoría, bueno, en una postura filosófica respecto a la definición correcta de conocimiento que se llama explicacionismo. El explicacionismo, que parece ser una de las, o incluso la definición de conocimiento que mejor resuelve ciertos problemas planteados por Edmund Gettier, pues es una definición de conocimiento que básicamente nos dice que conocer algo es creer que algo es verdad porque es verdad. Por lo tanto, establece una relación causal entre la verdad de lo conocido y la creencia del sujeto cognoscente. Esto es un problema para el teísmo clásico porque el propio Santo Tomás nos dice en la Suma Teológica que en Dios no hay nada causado. Nada en Dios puede ser causado. De hecho, en esto se basa ese atributo que he mencionado aquí, que es la impasibilidad divina. Entonces, aquí hay un problema porque esto implicaría que algo que es verdad fuera de Dios ha causado un efecto en Dios. Dios, como primera causa, no puede tener nada causado y de hecho no puede tener nada contingente, nada que dependa de que lo haya causado una cosa externa a él. Y en el caso de conocer, ¿dirías que Dios sí que estaba en potencia de recibir la actualidad de las cosas que conoce? ¿O no? No. ¿Cómo lo No, forma? mira, los entes son, ¿no? Entonces, o sea, ya son, ¿no? Lo que ha creado, las criaturas ya son. ¿Mm? Y él no ha recibido, bueno, esta es otra cuestión, ¿no? Sí, porque claro, capacito estás pensando en la teoría esta de la verdad, pues soy malo para los nombres, de que conocemos porque las cosas son verdad, ¿no? De tal Ah, manera que la verdad de la cosa actualiza el explicacionismo. el explicacionismo, pues. Pero este es distinto, precisamente por la quinta vía, ¿no? Cuando nosotros vemos que hay ordenamiento en las cosas, ¿no? Que las cosas tienen un fin, que es el punto de discusión. Tenemos que dar por supuesto que ese fin, al ser ordenado, como Dios ha ordenado el fin, o es el creador de los entes, no es que la verdad de los entes cause el conocimiento de Dios, sino que la sabiduría de Dios causa el ser de los entes y por eso los ordena, ¿no? Una imagen muy sencilla. No es que, nosotros tenemos potencia creativa, ¿no? Entonces, imagínate que yo quiero crear un cuento, ¿no? ¿Mm? Entonces, no es porque, qué sé yo tengo un cuento de dinosaurio, ¿no? No es porque los dinosaurios hablen en mi cuento, que yo conozco que hablan, sino que porque yo sé que hablan, ahora sí actualizo o sea, esa es una imagen, ¿no? De mi potencia creativa en la que yo con mi inteligencia ordeno O el sea, ser de o sea, ciertas cosas. o sea que Dios no es que está conociendo unas cosas que previamente son verdad y la verdad de esas cosas causa Claro, el conocimiento en Dios, sino que es como claro. que Dios se está inventando esas cosas, como cuando tú te inventas una historia con dinosaurios que hablan, entonces sale de Dios esa idea, no es que va a Dios, sino que sale de Dios. Exactamente. Es así, ¿no? Sí, Es, sí, o sea, ¿O no es así? Dios no recibe el ser de las cosas, sino que pues por todas las vías que previamente tenemos, ¿no? Dios da el ser, ¿no? Es quien da el ser. Y si la verdad es una propiedad trascendental del ser, ha dado la verdad a ese ser, ¿no? Por eso Sí. San Agustín dice, crea a través de su sabiduría. O sea, tú has dicho, y corrígeme si estoy expresando mal el ejemplo que has presentado, tú has dicho, claro,
No sería, por ejemplo, como cuando yo leo un libro que ha escrito otra persona, entonces la verdad de lo que hay en ese libro está primero la verdad, y la verdad es causa en mí la creencia de esa verdad y por lo tanto el conocimiento de esa verdad, sino que en el ejemplo que tú has puesto sería como cuando yo soy el autor del libro, ¿cierto? Entonces es algo que está en mí y claro, no es que esos dinosaurios que hablan en el libro que me estoy inventando Sí, sí, sí. lo estoy causando yo. Esa es la idea, ¿no? Que lo estás causando tú. Exacto. Vale, lo estoy causando yo. Bien, eh, supongamos que no sé, una mala persona, un hombre malvado, digamos, pues toma la decisión de que va a agredir físicamente a una mujer para aprovecharse de ella. Dios sabe que ese hombre ha tomado esa decisión, ¿no? Sí. Lo sabe. Pero según tu razonamiento, entonces, no es que Dios sabe algo que ha nacido en ese señor fuera de Dios, o sea, que está al principio en esa persona con el libre albedrío, sino que como lo estás planteando, es algo que sale de Dios, como que Dios se está inventando esa situación, como cuando yo, como autor del libro de los dinosaurios, me invento que los dinosaurios hablan y lo estoy poniendo yo ahí. O sea que, tomando lo que estás diciendo, sería como que es Dios el que pone en ese hombre la decisión de voy a agredir a esta mujer. ¿No sería así? Sí, mira, acá tengo anotado, de hecho, espérame. Es una cita de Tomás de Aquino, dice, el entendimiento divino no recibe el conocimiento de las cosas como ocurre en nuestro entendimiento, ¿no? El explicacionismo, sino que su conocimiento divino causa las cosas según más adelante Perfecto. probaremos. Y claro, tú me estás diciendo, pareciera que Dios sabe que va a pasar esto y lo está causando, ¿no? Está causando la verdad de la decisión, la verdad del acto, ¿no? Es Sí, lo que estás sí, sí, diciendo. sí, sí, es eso. Sí. Bueno, perdón. Aquí habría que ver de qué modo está causando el ser, ¿no? Digamos, como te lo explica, aquí hay dos problemas. Eh, y yo creo que el más importante va a ser el segundo. El segundo es cómo Dios conoce que tomó esa decisión si antes no la había tomado y tal. No sé si para ti eso representa un problema. O sea, que pudo no haberlo tomado, que pudo no haberlo hecho y Dios conoce todas Bueno, esas posibilidades, bueno, ¿no? sí, a ver, el libre albedrío contrafáctico es algo que por lo general afirman los teístas en general y los teístas clásicos. Es cierto que también está la opción de entender que no hay contrafácticos, sino que está la opción de defender un libre albedrío desde el compatibilismo, digamos, que no admitiría contrafácticos, asumiría el determinismo, pero aún así hablaría de libertad. Lo que pasa es que incluso la objeción que estoy presentando incluso es independiente de todo eso, de que haya contrafácticos o no. Lo que se está asumiendo aquí es que es el agente, o sea, la persona que es distinta a Dios, es el que toma la decisión y como dice mi buen amigo Enric en sus vídeos que recientemente ha hecho sobre el libre albedrío, él dice, la idea del libre albedrío lo que representa es que la persona que tiene libre albedrío es principio de sus actos. Libre es aquel que es dueño y principio de sus actos. O sea, el origen del acto está en la persona. Es decir, que yo, si yo tengo libre albedrío, tal y como afirman los teístas, para considerarme moralmente responsable de mis acciones, yo tengo que ser principio de los actos y no que mis actos sean simplemente el fruto de una concatenación de efectos previos que desemboca pues, en que yo mecánicamente hago eso, igual que una ficha de dominó mecánicamente se cae porque se había caído la anterior. Entonces, como tienen que postular que yo soy principio de mis actos, en el origen de la decisión malvada, está en el sujeto externo a Dios. Y yo, claro, yo te pregunto, cuando Dios la conoce, tiene que estar recibiendo algo que no estaba en Dios. Porque si tú lo que planteas es que Dios lo que está haciendo al conocer es lo que tú has planteado con el libro de los dinosaurios, lo que estás diciendo es que es Dios el que está tomando la decisión de agrede a esta mujer. No, no se sigue eso porque ¿Por qué? creo que el problema está en ver a Dios como un ser temporal, ¿no? O la eterna presencia de Dios, ¿no? O sea, yo al conocer ser, ¿no? Dios a conocerse al sí mismo, conoce todos los modos en que se puede predicar,
o participar, ¿no? Ujú. Todos los modos en que se participa y los conoce en presente, ¿no? Digamos, esa toma de decisión y esa toma de decisión como un acto libre, ¿no? Y ese asesinato o no asesinato, a él le están sucediendo ya, Pero a ver, ¿no? pero ¿dónde nace la decisión? ¿En el individuo o en Dios? En el individuo. Pues si nace en el individuo, entonces Dios está conociendo algo que no ha salido de él, como lo de los dinosaurios. Está recibiendo algo que ha salido de otro lado. O sea, tienes dos opciones, o me dices, la decisión inmoral ha surgido en el individuo, entonces Dios está recibiendo algo que no es de él, sino que es de otro y que le ha afectado a él, o me dices que la decisión ha salido de Dios y por tanto Dios, pues sí, ha tomado la decisión de agredir a esa mujer. No Yo veo creo que es un falso dilema, porque ¿Por qué? hablaría más de una impotencia de nosotros, de crear entes, por lo menos en la literatura, luego ya no sabemos, entes realmente libres, ¿no? En nuestras obras de literatura, ¿no? Que entiendas, es una imagen, es una alegoría, no es algo preciso, ¿no? Él tiene la potencia de crear entes con libertad. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Lo mismo con el tiempo. Esa decisión es o no, no, pues sí es, ¿no? El hecho de que la haya matado es, o sea, tiene actualidad, no Vale. tiene actualidad, y aplican todas las vías que has hecho, ¿no? O sea, la actualidad la ha recibido de otro y de otro y así, y Dios está ahí como causa primera del efecto que está sucediendo ahí. También esa es otra, ¿no? Dios está presente en los entes al modo de la causa primera, ¿no? Entonces no hay contradicción en que sea una causa intermedia y que tenga el principio de su decisión en sí mismo. Pero Dios está fundamentado todo, porque si no diese el ser, y el ser incluso a su libertad, y la libertad consiste en un principio de movimiento, sí, claro, no pasaría nada, ¿no? O sea, le está dando el ser a todo ello, pero eso no significa que lo haya determinado en él, ¿no? O que no haya dado real libertad. Pero una decisión, o sea, tú dirías que un ser humano decidiendo que va a agredir a una persona Sí. es distinto de ese mismo ser humano decidiendo que no va a agredir a esa persona. ¿Hay algo distinto en ese escenario? Yo deliberando si voy a asesinar a alguien o no. ¿Es distinto el yo que sí al yo que delibero que no? ¿Esa es tu Exacto. pregunta? Sí, sí, No, sí. yo no soy distinto. No, Soy el mismo. pero hay algo ¿Cómo? distinto, ¿no? ¿Tú crees que Sí, hay algo distinto, pero soy el mismo. la mente, tú crees que es algo, ¿no? Sí. La mente tiene una ontología, una sustancia. Entonces, el hecho de que... No una sustancia, es un principio. Bueno, pero es algo existente. Es algo que existe. Algo que es. Algo que es, ¿De acuerdo? sí. Entonces, si hay alguien que en su mente está decidiendo voy a agredir a esta persona, en ese escenario hay algo existente que es distinto a que esa persona esté decidiendo no voy a agredir a esa persona. ¿Estás de acuerdo en que hay algo que es distinto? Hay algo distinto, claro. Sí. Vale, pues eso que es distinto, esa decisión mental, esa cosa a la que le otorgas alguna forma de existencia, de realidad, tú dices que lo está causando Dios de algún modo o no lo está causando Dios. Al modo de la causa primera, pero no... Vaya, no determinado sería que él directamente, no solo de la causa primera, sino que causa inmediata, esté decidiendo qué actualizar, ¿no? Pero para conocerlo de esa manera, como el ejemplo que ponías, tendría que estarlo causando él para que salga de él. Si dices que no, que lo hace al modo de la cosa primera, no sé, a lo mejor te estás refiriendo a que Dios está causando la existencia de la persona que va a agredir a otra. En eso estarías de acuerdo, ¿no? Porque tú crees que Dios está permanentemente manteniendo en el ser todas las cosas. Entonces tú dices que Dios está causando la existencia de la persona. Pero esa decisión, a la que también le otorgas una existencia, o bien la está causando directamente Dios, y entonces la conoce de esa manera no perceptiva, porque la causa él, la está poniendo él, la decisión, o si no la está poniendo él, pues es que la decisión ha nacido en el sujeto. Y si Dios la conoce es que Dios la percibe, Dios recibe una información de algo que está fuera de él.
¿Por qué? Es que realmente no veo cómo puede haber otra alternativa. Porque, a ver, ¿tú estás de acuerdo en que algo o bien está en Dios o bien está fuera de Dios? Sí. Si esa... entonces, y algo o bien surge en Dios, o de Dios directamente, o bien no surge de Dios directamente. También es una dicotomía. Directamente sí. Sí, Vale. porque si no, no sería causa primera, sino causa inmediata. Claro, entonces, esa decisión tú dices que no surge directamente de Dios, No directamente de Dios, sino que surge del ente, del sujeto. del sujeto que está decidiendo, sí. Vale, pues claro, ahí hay algo que surge de algo que no es Dios. Hasta aquí me tienes que dar la razón porque estoy reinterpretando o sea, estoy volviendo a decir lo que has dicho, ¿no? Como surge de algo que no es Dios, y entonces Dios conoce algo que ha surgido de algo que no es Él. Por eso digo que tiene que ser perceptivo el conocimiento en ese caso. No, mira, es que lo que pasa, cuando yo dije que Dios no recibe el conocimiento de las cosas como recibiéndolo, sino como ordenándolo, pues hablaba precisamente de las cosas, ¿no? De las crématas. Entonces, o sea, de ti, Aristarchus, por ejemplo, ¿no? Y todas tus posibles predicaciones. Ahora, en ti te ordena un alma, ¿no? Que tiene la capacidad de hacer elecciones libres, ¿no? En esta agencia tú eres el que hace la acción, pero de ahí no se sigue que la haga Dios, y de ahí no se sigue que Dios esté recibiendo esa cosa de manera extrínseca, ¿no? Que la esté recibiendo, como nosotros recibimos. O sea, que la verdad de eso cause la verdad del conocimiento de Dios. ¿Cómo lo conoce Dios? Sí. ¿Por qué? Por la cuarta vía. El cómo, quizá es mi falencia, o sea, yo te soy sincero, capaz si no me falta estudiar más, pero de lo que sí estoy seguro, más que el cómo, es el qué debe ser, ¿no? ¿Por qué? Porque por mucho que tú lo estés causando, el acto, ¿no? El de decidir y el de asesinar, o viceversa, ¿no? Se sigue todo lo que ya tenemos hasta ahora, ¿no? Se sigue que ese acto es, ¿no? Y que igual tiene la propiedad trascendental de la verdad, ¿no? Y que la tiene recibida y la tiene participada. La consecuencia que podría sacarse de lo que te estoy diciendo es que si Dios quisiera, que esto ya nos traía el problema del bien y del mal, podría no darle verdad a esa actualidad que estás teniendo y deja de ser, ¿no? Pero no es que le esté causando Dios con su entendimiento, sino que con su entendimiento causa la verdad de toda la actualidad que hay en tu decisión, en tu acción. Pero claro, pero cuando antes yo planteaba lo que sabemos del conocimiento en nosotros, que es la idea de que es perceptivo, creo que precisamente el hecho de que es Dios quien está causando las cosas, la verdad de las cosas con su entendimiento, era tu argumento, ¿no? O sea, yo pensaba que tu argumento era que en el caso de Dios no está conociendo cosas que ya son verdad fuera de él y él las conoce, sino que Dios causa con su conocimiento que sean verdad. ¿No era eso lo que habías planteado para explicar que no es perceptivo el conocimiento divino? Quizá no. Las cosas están fuera de Dios, las ha creado. Y obviamente no es que ya existan y que sean verdad y que las conozca, sino no sería ni primer motor ni creador, ¿no? Luego, todo lo que tienen de actualidad, y una de las actualidades que tienen es que sean verdaderas, ¿no? Las tienen por él. Eso es lo que estoy diciendo, pero no creo que se siga de ahí que él como determine todas las cosas, precisamente porque tú puedes conocer algo y lo puedes conocer como libre, ¿no? Y la actualidad de tu conocimiento no está determinando lo que está pasando, ¿no? Y te digo... Vale, tú puedes conocer algo, o sea, Dios conoce a un ser humano y lo crea con su conocimiento, pero lo conoce como libre. ¿Esta es la idea? Sí. Vale. Sí. Pero entonces cuando ese ser humano toma decisiones, esas decisiones ya no están surgiendo de Dios, ¿no?
No de forma inmediata, sí al modo de la causa primera. Vale, pero ¿Dios no está causando las decisiones con su conocimiento o no? Propiamente dicho, no. Propiamente dicho, O no. sea Porque sería que hay cosas que como Dios un conoce, titiritero, ¿no? hay cosas que Dios Y no. conoce sin causarlas con su conocimiento. Sí, sí, hay cosas que Dios conoce sin causarlas con su conocimiento, pues sí. Y esas cosas, pero tampoco las está conociendo de manera perceptiva. No porque estaríamos antropomorfizando a Dios. La cuestión es la Claro, siguiente, ¿no? sí, sí, la idea es cómo las conoce, ¿no? Porque conociéndose a sí mismo, yo creo que entonces esas cosas no las puede ver, porque no están en él, ¿no? Las decisiones de hacer cosas malas, conociéndose a sí mismo, No, o... las decisiones de hacer cosas malas, sí, porque eso no sería una imperfección de él, sería una imperfección de otro que Mm. la puede conocer, ¿no? Una cosa es conocer imperfectamente y otra cosa es conocer imperfecciones. Y se pueden conocer. Entonces conoce algo que está en otro, que no está en él. Sí, pues sí, pero eso no significa que no cause la verdad, por ejemplo. O sea, mi verdad, mi acto de ser está en mí, por supuesto, pero eso no quiere decir que no lo cause él de manera Mm. como causa primera, ¿sabes? Vale.